Muy buenas a todos. Primero, darle la bienvenida a esta presentación, la cual compete a un proyecto de la asignatura Proyectos Específicos de la Universidad Técnica Federico Santa María. El nombre del trabajo es Evaluación Técnico-Económica para la Transición Energética en la Producción de Carbonato de Litio mediante Energías Renovables. El ayudante a cargo fue Rodrigo Díaz y los profesores de la asignatura son Patricio Núñez y Marco Vera. La agenda para esta presentación será ver los distintos estudios realizados para denotar la factibilidad de este proyecto. Primero miraremos lo que fue el estudio de mercado para posteriormente entender qué fue lo que se realizó en el estudio técnico para llevar a la realización de un estudio económico que permita ver la rentabilidad de este proyecto. Por último, revisaremos las conclusiones que se han alcanzado tras la realización de los tres estudios. Entonces, como se ha mencionado, el primer estudio a analizar será el estudio de mercado. En la oferta y demanda de carbonato de litio se tiene en la figura izquierda las toneladas exportadas y en la figura derecha las toneladas importadas. Si nos vamos a la figura izquierda, podemos apreciar que Chile y Argentina tienen más del 60% de la cuota a nivel mundial, siendo los principales productores del carbonato de litio. En cuanto a la importación, vemos que los principales son Corea del Sur, China, Japón y Estados Unidos. También se denota que en el 2018 Corea del Sur se convierte en el principal importador de este insumo. El cambio con respecto a China se atribuye a la guerra comercial que este país vive con Estados Unidos. El litio, además de carbonato de litio, puede ser también entregado en otros subproductos, como puede ser hidróxido concentrado, pero el carbonato de litio mantiene prácticamente el 50% del consumo mundial. El litio, además de ser usado en distintas aplicaciones industriales, su principal uso hoy en día se atribuye a la utilización en la realización de baterías ion litio. Las baterías de ion litio son utilizadas principalmente como la fuente de energía de los autos eléctricos hoy en día. Esto con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Por tanto, la huella de carbono de todo el proceso productivo debe ser baja, desde la extracción hasta la confección de las baterías. Por tanto, si analizamos la matriz energética de los dos principales productores, podemos observar que existe un problema, dado que Chile tiene un 21% de generación a base de carbón y un 13% en base a petróleo diésel, mientras que Argentina mantiene un 2% de generación en base a carbón y un 33% en base a petróleo diésel. Estas dos fuentes de energía son los que tienen más alto índice de emisión de dióxido de carbono por kilowatt generado, lo que denota un gran problema por las altas emisiones que se puede generar. En específico en Chile, la empresa Sokimich, con su planta de carbonato de litio en el Salar del Carmen, están ubicadas en el norte del país, donde la principal fuente de generación es la electricidad a base de carbón. Por tanto, según el informe de sustentabilidad de Sokimich, se puede generar cómo se distribuye la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, donde el 20% corresponde a esta generación en base a carbón de energía eléctrica. En cuanto al precio que tomará la tonelada de carbonato de litio en el futuro, se tiene que tomar en cuenta que la oferta superará a la demanda. Esto es por la gran cantidad de proyectos de extracción de carbonato de litio que empezarán a funcionar en los próximos años, mientras que el gigante asiático China disminuye su demanda por este insumo. Esto debido, como se mencionó anteriormente, por la guerra comercial y por la disminución de los incentivos a la producción de autos eléctricos. El precio, por todos estos factores, se ve afectado y tendería a bajar desde los $10.500 por la tonelada a $8.000 la tonelada. Para la generación de electricidad se ve la probabilidad de poder implementar un sistema a base de generación solar. Esto es, para independizar el consumo eléctrico de Sokimich de la red nacional y de esta forma poder reducir un 20% las emisiones hacia la atmósfera.
Esto permitirá darle valor agregado al producto y proteger a Sokimich de la bajada de precio que se avecina en el futuro. Para poder obtener el consumo eléctrico de la planta se debe realizar el balance de materiales a las distintas unidades del proceso, el cual se compone de lo siguiente. La salmuera, proveniente del salar de Atacama, es traída mediante camiones hacia la planta. Los camiones descargan en pozas de decantación luego son bombeadas hacia un tanque agitador y posterior poza de acumulación a la espera de entrada al proceso de purificación donde se removerá el boro y el magnesio. Para remover el boro, primero la salmuera es acidificada con HCl y posteriormente enfriada. Esto permite que se retire una gran cantidad de boro como cristales de ácido bórico. La salmuera con boro residual es tratada mediante una extracción por solventes con un solvente orgánico patentado por la compañía, el cual es regenerado y recirculado al proceso. La salmuera, ahora libre de boro, entra a dos etapas de purificación de magnesio, donde en la primera es tratada con ceniza de soda para precipitar el magnesio como carbonato de magnesio y una segunda etapa donde es tratada con lechada de cal para precipitar el magnesio como hidróxido de magnesio. Ahora la salmuera, libre de magnesio y boro, entra a los reactores de carbonatación, donde nuevamente con ceniza de soda se logra ya la producción del carbonato de litio. El producto entra a una batería de hidrociclones, donde son separados los pesados y los finos. Los finos son utilizados para hacer posteriormente lo que se conoce como el licor madre del proceso, que es recirculado nuevamente hacia la etapa de remoción de magnesio. El producto pesado o queque es tratado en un filtro de banda, donde ya se obtiene un queque con 35% de humedad. Este es secado en un secador rotatorio y pasado a tolva y a un posterior proceso de acondicionamiento del producto, donde es tratado con rodillos y molinos de bolas para llevar el producto a la especificación deseada para ser transportado a bodega desde donde se lleva hacia los clientes. Para facilitar el desarrollo del balance de materiales, se desarrolla el diagrama de caja de las distintas unidades del proceso, el cual es presentado a continuación, donde se destaca que en un principio se tiene solamente lo que conoceremos como la recepción de salmuera alta en boro, la etapa de remoción de boro, las etapas de tracción de magnesio, la carbonatación, la filtración, el secado y compactado para el posterior empaque. Tras realizar este balance, se procedió a conocer el consumo eléctrico de los equipos asociados a cada etapa, por lo que el consumo eléctrico se detalla a continuación. Para lograr el bombeo de la pulpa, se tiene un 3,5% de toda la energía de la planta. Para agitación de tanques, un 40% aproximadamente. Para elevación de sólidos, un 0,013%. Para el transporte de sólidos, un 2,2%. Y para la reducción del tamaño, un 55,4%. Teniendo un consumo total anual de 900 kWh por tonelada de producto, el cual se puede presentar esquemáticamente en la siguiente figura. El consumo total de electricidad de la planta fue evaluado en 63.000 MWh en un año. Con este dato de energía se entra al diseño de lo que será el generador solar. La ubicación de la planta, como se había mencionado anteriormente, se encuentra en el Salar del Carmen. Su ubicación más precisa está detallada en las figuras que pueden ver arriba. Aquí abajo tenemos la ubicación exacta de la planta y su índice de radiación, los que son muy altos a nivel mundial. También la frecuencia de nubes de la zona es muy baja y la temperatura ambiental es ideal para el mantenimiento de las baterías que serán utilizadas en este proyecto. Para el diseño del generador solar se utiliza software especializado para su función. Los software específicos que se utilizaron en este proyecto fueron Helioscope y PVSys, ambos con sus licencias gratuitas que permiten el uso completo de todas las funciones de los productos. Helioscope permite el diseño y dimensionamiento del área
que será utilizada en el proyecto, y PVSys, que es un software diseñado en la Universidad de Ginebra, permite el diseño de plantas aisladas y con conexión a la red. Específicamente, el generador solar que se diseñará con este software será uno aislado. Para poder realizar la simulación en PVSys se deben ingresar una serie de parámetros. Primeramente, se ingresaron los datos de la zona, tanto atmosféricos como de radiación. Estos datos fueron extraídos del explorador solar que fue diseñado por la Universidad de Chile para el Gobierno de Chile. Posterior a esto, se elige el tipo de soporte que se utilizará en el panel solar. En este caso, se diseña con un seguidor en dos ejes, el que permite que siempre la radiación solar directa esté en una posición normal con el panel, maximizando la radiación que capta el mismo. Tras esto, se ingresa el consumo que fue calculado anteriormente como parámetro de entrada y se procede a seleccionar paneles y conjuntos de baterías que serán utilizadas por el simulador. En la figura central se presenta un resumen del tipo de instalación armada. Tras realizar la simulación se obtienen los siguientes resultados. La energía incidente de referencia en un plano rectangular se puede ver aquí que los meses de mayo, junio y julio son los meses de menor radiación, lo que se condice con la radiación en la zona. Esto mismo muestra que durante mayo a julio la carga de las baterías disminuye, dado que el sistema está diseñado para poder solventar y economizar con el número de paneles para los meses de mayor radiación, teniendo baterías para los meses de menor radiación. A su vez, en la figura izquierda se detalla la pérdida de energía a través de distintos factores. Por ejemplo, uno de los factores que tiene mayor incidencia es la pérdida de eficiencia de las baterías, con un 2,78%, y la corriente de autodescarga de la batería al no estar siendo utilizada. Aquí se especifica de mejor manera lo antes mencionado, donde se puede apreciar en azul la energía no utilizada. Esto quiere decir que la batería se encuentra llena. Y la pérdida colectada. Esto quiere decir que todo en morado es la radiación que no se logró colectar con los paneles solares por no tener más baterías. Por último, a través de PVSys se logró llegar al número de 85.332 paneles de 335 watts de potencia y 38.136 módulos de batería de 51,2 voltios. Estos son entrados al software de Helioscope para diseñar el área que se debe emplear para su confección. Como se ve aquí, primero en el scope se traza donde se desea poner el área a evaluar y el software automáticamente distribuye esa área para el requerimiento del usuario. Posterior a esto, se deben seleccionar el panel, que en este caso se selecciona el mismo de la simulación de PVSys, y el software automáticamente sugiere el distanciamiento entre los paneles, que en este caso es demostrado en esta figura central. Por último, aquí se dimensiona el tamaño del campo solar con respecto al tamaño total de la planta. Una vez diseñado el generador solar, se pasa a su estudio económico para ver si será rentable o no su implementación. En cuanto a los criterios utilizados para el estudio económico, se tienen los siguientes. Primero, por el valor agregado al producto, se espera una ganancia de $1.500 la tonelada. Como vimos anteriormente, el precio de la tonelada de carbonato de litio debería bajar alrededor de $8.000 la tonelada. Con este proyecto, a través del valor agregado, reduciendo las emisiones, se espera que el precio Sokimichi lo pueda mantener en $9.500 la tonelada, permitiéndole este margen de ganancia. El horizonte de evaluación será en 15 años para permitir evaluar la reinversión en baterías, dado que estas tienen una vida útil de 10 años
y se desea conocer la rentabilidad del proyecto con esta recompra. La tasa nominal sugerida por distintos inversores para proyectos energéticos es del 15% y la inflación del país se ha mantenido estable entre 2 a 4%, siendo el último dato presentado para marzo la inflación de 3,74%. Por tanto, se considerará esta para el cálculo de la tasa real, la cual, utilizando la tasa nominal y la inflación, se calcula en un 12%. La inversión que se debe realizar para este proyecto se detalla a continuación. Primero, el generador solar estará compuesto de paneles solares, reguladores, baterías e inversores. La cantidad a comprar es la que se detalla en esta tabla y el costo total será de 273 millones de dólares aproximadamente, donde el costo mayoritario lo tienen las baterías. Esto es porque se ha seleccionado la tecnología más cara del mercado, la cual es la de ion litio, pero es la que a la larga trae mayores beneficios, porque tiene una extensa vida útil, en específico en este proyecto, como se mencionó anteriormente, es de 10 años y una extensa profundidad de carga. Otras tecnologías tienen alrededor de un año o un año y medio de vida útil, por lo que se deberá efectuar su recompra una mayor cantidad de veces. Con la inversión del generador solar calculada, se utilizan datos históricos de distintas memorias de construcción de paneles solares para obtener los distintos ítems de esta tabla, llegando a una inversión total de 481 millones de dólares. Los costos que se tendrán en el proyecto una vez ejecutado el mismo son los que se detallan a continuación. Se consideran 3 trabajadores con un sueldo de 15.800 dólares al año y una mantención de 200.000 dólares al año. Estos dos valores son actualizados en un 2% anual, sea para el aumento de sueldos y el aumento en los costos de mantención por el deterioro de los equipos. De esta forma, la estructura de costos tendrá un 19% en sueldos y un 81% en la mantención del equipo. Las ganancias que se generarán, como se mencionó anteriormente, en cuanto a ingreso operacional, serán debido a este margen de 1.500 dólares que permiten una ganancia de 106 millones de dólares. Y por otra parte, al independizarse del sistema, se tendrá un ahorro en electricidad de 11 millones de dólares. La estructura de ganancias será entonces un 10% por ahorro de electricidad y un 90% por este ingreso operacional. Por tanto, el flujo de caja quedará como se ve en la siguiente figura. En el extremo inferior se ha depositado el flujo acumulado con una tasa real al 12%. Este ya es un flujo actualizado al valor actual. A su vez, se consideran las pérdidas de los ejercicios anteriores como regalía fiscal que entrega el gobierno de Chile y está hecho en base a un impuesto al 22% a la renta por la nueva legislación vigente. Para ver de una manera más visual el flujo de caja, se presenta la siguiente figura, donde se puede ver el flujo neto de dinero a lo largo de los años. Aquí se puede apreciar que en el 2028, esto quiere decir en el año número 8 de evaluación, ya se empieza a notar el payback, o sea, es el primer año donde existe una ganancia neta. En el año 10, o sea, en el 2031, en el año 11 de evaluación, se tiene la recompra de las baterías, donde se aprecia que aún pese a esta recompra, no se influye en un costo negativo, por lo que el payback se mantiene en el año 8. Al final del horizonte de evaluación, en el 2035, después de 15 años, se obtiene un BAN de 118 millones de dólares. Por tanto, las conclusiones que se llega a través de los 3 estudios son las siguientes. El producto tendrá un menor impacto ambiental, lo que le significará una mejora competitiva y un mejor precio. Esto también trae consigo una independencia del sistema de energía nacional y, como se vio en el flujo de caja,
se tendrá que el proyecto será rentable a partir del año 8 de su realización, con una ganancia al año 15 de 118 millones de dólares, por lo que el proyecto es rentable y favorecerá a la empresa su implementación. Esto ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención.